Diálogos del pensamiento. Yo me llamo David Sánchez, y pues bueno, actualmente soy colaborador con asociaciones civiles, en este caso específicamente con educación incluyente, que tiene que ver con el ámbito educativo para personas sordas. En mi caso, pues cuento con un hermano que es sordo, y pues fue ahí donde poco a poco nos fuimos envolviendo un poco más en lo que es la comunidad de los sordos, su cultura, y ahora también en el ámbito laboral. Desde el momento en que una persona nace sordo o sorda, pues hay muchas dificultades, ¿no? Desde que no pasa la prueba de audición, por ejemplo, y todo lo que es la parte de la comunicación, ¿no? Con el niño, por ejemplo. En este caso con mi hermano, pues está esa parte de cómo comunicarse, de la orientación, y pues más adelante de cómo acceder, por ejemplo, a oficinas o a lugares donde no es tan sencillo hacer trámites, por ejemplo, porque no hay personal que sepa lengua de señas. Está esa parte de también cuando íbamos en transporte público o en lugares públicos y la gente te ve raro, ¿verdad? Porque estás hablando con las manos, o el hecho de que las personas digan, oye, ¿por qué ellos están así? O ¿por qué están hablando con las manos? ¿No? Y es esa parte de que a veces iban mis padres y él y platicando, y yo era testigo de todo eso, ¿no? Sí, tuvimos que aprenderla y de cierta manera ayudarle en muchas de sus actividades, ¿no? Incluso hasta en la educación, ¿no? A veces teníamos que hacerlas de intérpretes educativos, ¿verdad? En su escuela, o de intérprete social en alguna situación. Entonces sí tuvimos que aprender y pues involucrarnos más. Algo que sirvió mucho para él, porque pues él sabe leer, sabe español, fue, no sé, lo que hicieron, por ejemplo, mi madre y mi padre. Cuando se iban a trabajar, dejaban toda la casa llena de papelitos en los objetos con sus nombres, ¿no? De televisión, mesa, sillón, cama. Entonces eso le ayudaba a él a conocer mucho de lo que el mundo oyente implica. Entonces eso le ayudó bastante para que en la escuela él no estuviera tan desfasado, ¿no? Pero sí era necesario ir a acompañarlo, y tratar de explicarle la clase, ¿no? Primaria, secundaria. Y a veces cuando no se podía, pues él simplemente copiaba todo lo que veía en la clase y en casa buscaba todas las palabras que no conocía. Entonces era él aprender y nosotros también. La atención por parte de las instituciones, por ejemplo de gobierno, no son las adecuadas, ¿no? Ciertamente maestros dicen, oye, es que ¿cómo le hago? ¿No? Entonces, lo que sí es una realidad es que los chicos sordos, las personas sordas, pueden aprender tanto como nosotros, pero obviamente con un canal distinto, ¿no? Entonces, en el caso de él, pues su lengua materna es la lengua de señas, la mía es el español, pero sí se necesita no solamente el interés y ganas de la persona en aprender, que va a la escuela, por ejemplo, porque es un doble esfuerzo el que hace, a diferencia de los chicos normoyentes, pero también está la parte de la atención y de la ayuda de los familiares. Pues bueno, yo creo que por el hecho a veces de que llegue un bebé, sea normoyente, pues de todos modos es un reto, ¿no? Ahora un bebé que es sordo, pues obviamente tiene mucho más retos, ¿no? A veces quizás generalmente lo que se piensa es de que si yo tengo un bebé, pues yo quiero que escuche, ¿no? Es un deseo normal, ¿no? Pero es un proceso también de adaptación y de reconocimiento también, en el hecho de que los sordos tienen su propia cultura, por ejemplo, ¿no? Tienen su idioma, y es una comunidad muy interesante, pero a veces la falta de información es la que hace que sí, efectivamente,
Entre padres sí habían ciertas a veces diferencias, ¿no? Frustración, claro que también las había, para poder hacerle, por ejemplo, o ayudarle con las tareas. Simple y sencillamente con eso ya era un reto, ¿no? Cómo explicarle matemáticas, por ejemplo, o cosas así, sí era un reto y había frustraciones, pero yo creo que nos quedamos más con las cosas positivas, ¿no? Todo lo que se aprende, al final de cuentas, por todo lo que hemos pasado, llegamos a la conclusión de que no es pérdida de audición, sino es ganancia de sordera. Primeramente tuvieron que investigar, ¿no? Es decir, buscar información, buscar cursos de lengua de señas, donde aprenderlo, conocer a otros sordos o conocer a personas que tenían familiares sordos también, investigar cómo le hacían, sugerencias, tips, y ya después, poco a poco, ir profundizando más en lo que es cultura sorda, por ejemplo, la comunidad de los sordos. Y pues es un proceso, ¿no? Pero ciertamente, como no se espera algo así, no es lo que se desea o lo que se anhela de manera natural, pues la información a veces está ahí, ¿no? Aunque es poca, pero está ahí. Pero se busca ya cuando la situación está presente. Pero bueno, ahora ya que nosotros entendemos que una persona que es sorda, que es el término correcto, ¿no? Él es sordo o ella es sorda, a veces causa un poco de frustración el hecho de que digan sordo mudo, ¿verdad? O sordo muda, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente él es sordo o sorda, la persona sorda, ¿no? Porque su defecto no está en la lengua, ¿sí? Obviamente él no puede hablar español simplemente porque nosotros como oyentes aprendimos a hablar escuchando. O sea, él no sabe cómo pronunciar las palabras, pero sí emite sonidos. Entonces, eso a veces causa un antes y un después, ¿no? Cuando las personas dicen, ahora entiendo que la expresión correcta es sordo o sorda. La verdad es que hay muchas personas que conocen a sordos o sordas, tienen amigos o incluso familiares, compañeros de escuela a veces. La invitación es, traten de conocerlos y en la primera oportunidad que tengan también aprendan lengua de señas. No es difícil, en realidad es algo muy fácil. En pocos meses se puede aprender lo básico y a tener conversaciones sencillas. Y pues bueno, aprender eso es interesante, es muy útil también. Y pues investigar un poco más sobre la cultura sorda, ¿no? Y conocerlos un poco más.